Hablando con Rilo. Música, política, deportes, emprendimientos, arte, sucesos y mucho más. Hablando con Rilo. Hola a todos, esto es Hablando con Rilo. Hoy es miércoles 22 de enero con la producción de Jennifer Montilla y tenemos a un invitado desde Venezuela. Su nombre es José Carusi. José Carusi, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rilo? Muchas gracias por estar acá. Bueno, José, vamos a hablar de todo un poco. Vamos a hablar obviamente de la situación actual de Venezuela y todo lo que acontece. Vamos a hablar especialmente sobre ti y sobre tus vivencias personales con Venezuela, que es un país que ha dado tanto de qué hablar y tan controversial, con dos realidades paralelas, porque mientras el mundo adoctrinado y manipulado de Nicolás Maduro te muestra como que todo es una maravilla, la otra realidad de la gente que vive te dice: me falta esto, no tengo esto, mis sueños están frustrados, no puedo comprar esto, no puedo comprar aquello, jamás voy a tener una casa, jamás voy a tener un auto. Ese tipo de cosas que caracterizan el día a día de un venezolano, o que sencillamente dice: acá no veo futuro y no veo progreso y por eso me tengo que ir. Cuéntanos un poco quién es José Carusi, cómo te desarrollas y qué te trae hacia la política también. Bueno, mira, yo crecí en una familia trabajadora. Algunos de familiares de mi familia eran policías o militares, así que yo tenía el sueño de ser piloto de F-16. De hecho, siendo niño tenía fotos en aviones F-16 de la Fuerza Armada Aérea Venezolana. Y me estaba preparando para ello. Empecé a leer libros de ciencias y artes militares. Y más o menos a los 14 años que tomé la lectura como un vicio. Digo un vicio porque incluso me escapaba de clases para irme a la biblioteca a leer. Y empecé a leer muchos libros sobre historias militares, incluso de la Segunda Guerra Mundial. Y muchos de estos libros te explicaban las causas de las guerras y las causas de las guerras ideológicas. Ahí empecé a entender lo que era el discurso de Chávez. Y empecé a entender que Chávez se dirigía hacia la destrucción del país. Entendí que el socialismo es una suerte de subversión mundial que busca subvertir toda clase de orden en pro de hacer una revolución totalitaria que acaba con todos los estados, con la libertad personal y que convierte o sueña con convertir a toda la humanidad en una masa amorfe sometida a un grupo que ellos llaman dictadura del proletariado, que son obviamente una oligarquía que se compone en una especie de reino y que hace lo que quiera. Es el sueño del comunismo en su etapa última es tener una dictadura mundial donde no haya dónde esconderse y ellos ocupen básicamente el lugar de Dios. Entonces, cuando llega el año 2007, yo tenía 17 años, saliendo de bachillerato, me iba a presentar a hacer el examen de admisión para ser piloto de la Fuerza Aérea Venezolana. En ese entonces, más o menos en ese entonces, Hugo Chávez pone el lema Patria Socialista o Muerte en la Fuerza Armada. Y debido a esto decido no presentarme y decido más bien militar en contra de este régimen tiránico para poder luego presentarme. Yo pensé, bueno, tengo varios años, hasta los 25 podía presentarme, así que posiblemente 1 o 2 años después voy a estarlo haciendo. Bueno, hoy tengo 34 años, pero han sido todos estos años de una lucha ininterrumpida contra ese mismo régimen y viendo cómo ha avanzado en lo que, a pesar de mi ignorancia en aquel momento y de mi temprana edad, pues pude identificar correctamente, que era el camino del socialismo. ¿Sabes que la palabra revolución originalmente tendría que hablar de un cambio para mejor? Pero acá se tergiversó tanto su significado que ahora incluso muchos de los venezolanos a la palabra revolución le tenemos mucho miedo, le tenemos respeto. No, yo no quiero revolución. Y por eso se está hablando de lo que se necesita ahora en Venezuela es una rebelión. No una revolución. Una rebelión o una contrarrevolución. Es porque vamos en contra de esa supuesta revolución que no trajo algo mejor. Claro, claro. Y no es algo que nos inventamos por una semántica de que suena a que es lo opuesto, no. Esto tiene basamentos filosóficos e ideológicos.
El brasileño Pilinio Correa de Oliveira escribió un libro que se llama Revolución y Contrarrevolución, donde explicaba lo que era la revolución marxista y lo explicaba muy bien y explicaba cómo contrarrestarla. Lamentablemente, la derecha a nivel latinoamericano y occidental realmente ignoró estos postulados en gran medida. Y por eso vimos por tanto tiempo la izquierda avanzando, siempre avanzando. Y una derecha que cada vez era más izquierdista. Y en el caso venezolano lo vemos evidentemente. El partido Copey, que supuestamente era la derecha, es el partido que pacta con el MAS y con el Partido Comunista de Venezuela para sacar a Chávez de la cárcel. Para entregarnos en bandeja de plata a los cubanos. El partido que supuestamente era derecha. Bueno, no digamos el partido, pero el fundador de este partido, que era Rafael Caldera, y tú bien sabes como venezolano que decir Rafael Caldera es decir Copey. No había una gran diferencia entre uno y el otro. Entonces, la falta de tener claro este concepto de lo que es la revolución marxista y lo que es la contrarrevolución, pues nos dejó dominar mediante la ignorancia. Pero los socialistas sabían muy bien lo que hacían. No es que ellos tienen fracasos y por eso los países se destruyen. Es que su plan incluye destruir a los países y someter a un pueblo mediante el hambre. Stalin, por ejemplo, tiene una anécdota donde él decía, bueno, si tú desplumas una gallina y la tiras al piso, la gallina te va a huir. Pero si le empiezas a dar un poquito de comida, ella poco a poco te va a venir a seguir con miedo, pero te va a seguir. ¿Y qué es lo que pasa con el chavismo? O sea, nosotros sabemos que el chavismo es menos del 90% de la población. ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se sostiene si más del 60% de los militares votó en contra en la farsa electoral que tuvimos hace 6 meses? Se sostiene por el miedo y porque ha sometido al venezolano al hambre, ha sometido al venezolano a la humillación, lo ha sometido de las formas más aberrantes y lo ha sometido a Vox Populi. Lo ha hecho lo que fue por lo menos el ajusticiamiento de Óscar Pérez. Obviamente esto no fue casualidad. No ajusticiaron a Óscar Pérez en cámara y en vivo por un error. Ellos lo hicieron totalmente a propósito, porque su intención era mostrarle a todo el mundo que cualquiera que realmente se oponga a ellos va a correr la misma suerte, el mismo derrotero que estos héroes que estaban en ese día allí. Y por eso nosotros identificamos muy bien lo que es la oposición y lo que es la falsa oposición, o lo que es la opoficción y lo que es la resistencia. Sabes que el ciudadano que es de derecha tiene una característica, que él siempre está concentrado en trabajar, crecer y progresar. Bien, entonces no se detiene al victimismo, a dar lástima, a pedir. No, en cambio, el de izquierda hace más ruido y parecen más porque ellos sí se detienen a victimizarse, a pedir, a protestar, a exigir, y eso los hace ver como que son muchos, pero realmente son pocos. Lo que pasa es que el de derecha no tiene esa bajeza humana de victimizarse y de hacer estos pequeños grupos, no sé, como la comunidad abecedario, la comunidad LGBT, o las feministas, o los que quieren aborto, o ¿me entiendes? Son pequeños grupos que toman un tema en específico para victimizarse y hacer de esto política, hacer de esto un movimiento. Cosa que en la derecha, mientras nosotros estamos preocupados en educar mejor a nuestros hijos, en trabajar para alcanzar nuestras metas, en sumar algo positivo a la sociedad, esta gente está diciendo, bueno, el Estado me tiene que dar a mí esto, me tiene que dar un privilegio porque soy trans, me tiene que dar un privilegio porque soy mujer, me tiene que dar un privilegio porque quedé embarazada, me tiene que dar un privilegio porque tuve un hijo, me tiene que dar un privilegio porque me autopercibo gato. Y entonces eso es lo que alimenta a la izquierda. Victimismo y la fabricación de privilegios. Mientras que la derecha quiere construir su propio camino, su propio futuro y su propio progreso. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que ellos están siendo guiados por sus líderes que no son precisamente unos revolucionarios, son hombres de negocios. Y bueno, puede sonar trillado, pero George Soros, que es el fundador de Open Society Foundations, financia cantidad enorme de ONGs, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela, que apuntan a hacer parecer
que hay una gran mayoría preocupado por un tema social como puede ser el aborto seguro, legal y gratuito, que es totalmente una farsa. En Venezuela, por ejemplo, ¿cuándo ha sido un problema que no hayan abortos legales en nuestra historia? Nunca hubo nadie protestando por eso. Hoy que no tenemos hospitales, hoy que la salud está totalmente destruida, que hay personas, yo sé la historia de una persona mayor que vivía cerca de mi casa y que incluso apoyó hasta su último momento al chavismo, se cayó en su casa, un viejito se cayó, se rompió la cadera y murió, pero no murió por la rotura de cadera, duró un tiempo así. Cuando lo fueron a ver los vecinos, murió de hambre, era un esqueleto esa persona. Cuando fue al hospital no tenían nada que hacer para él, no tenían insumos, así que lo dijeron, no, váyase a su casa y espere. Y bueno, espere que a la muerte, obviamente, porque no hay salud y no hay quien vaya a ver por él. Entonces, en este momento aparecen grupos de ONGs, financiados por ONGs feministas en Venezuela y que protestar por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, cuando en Venezuela no existe ningún tipo de salud gratuita. No existe, y menos segura. Entonces, es totalmente ilógico. Pero ¿qué es lo que quieren? Quieren precisamente sociedades abiertas. Lo que ellos llaman sociedades abiertas es sociedades hechas tal cual como ellos las quieren, como estaban haciendo el experimento en California, por ejemplo, donde permitían a las personas que fueran a robar a los supermercados. Siempre y cuando no sacaran un arma de fuego, nadie se ponía a oponer, creo que hasta $800 diarios se podían robar. Una locura total. ¿Cuándo cambiaron esto? Ahora, porque Donald Trump ganó las elecciones. Sabes que acá en Argentina estuvimos también al borde de algo extremo, porque en un momento, no sé si ya se cambió, pero estamos en una situación donde te dan dinero, ¿verdad?, para que no quedes embarazada, para que no tengas un hijo. O sea, te regalan los preservativos, te dan planes, te dan lo que sea como para que no. Pero bueno, si quedas, entonces te pagan el aborto, ¿bien? Si no llegaste a tiempo al aborto, entonces después te damos un plan para el hijo. Lo que estaría faltando es que también te paguen el hotel. O sea, es una barbaridad lo que consideran que son derechos. O sea, cosas que son responsabilidades individuales, las quieren convertir en derechos. Tener relaciones sexuales es una responsabilidad individual. Cuidarte o no es una responsabilidad individual. Contraer una enfermedad o no es una responsabilidad individual. Salir embarazada o no es una responsabilidad individual o en tal caso de la pareja. Y tener el hijo o no tenerlo también tiene que ser una responsabilidad individual. ¿Por qué? ¿En qué momento han querido transformar responsabilidades individuales en derecho? ¿Y por qué? Justamente por estos líderes que realmente lo que buscan es hacer un negocio. No, totalmente, porque obviamente para que el Estado te regale preservativos, alguien se los vende al Estado. Para que el Estado te pague abortos, alguien tiene que brindar el servicio del aborto. Y casualmente cuando tú vas buscando a dónde va todo este dinero, siempre va a los mismos grupos de poder. Entonces, esto es un negocio, no se trata de ningunos derechos. Por derecho podemos entender cualquier cosa si lo vemos con la óptica de la izquierda. El tirano, el colombiano de Nicolás Maduro, acaba de decir que en Venezuela tiene que haber el derecho constitucional a la rumba. ¿Desde qué punto de vista salir y divertirte es un derecho constitucional? Entonces, el momento que lo conviertes en un derecho, entonces también quieres decir que el Estado te tiene que dar dinero para que tú vayas a comprar alcohol y capaz que si eres drogadicto también drogas y entonces salgas a drogarte, a beber, porque es tu derecho, pero con el dinero de los demás. Pero haciendo que mientras que el otro trabaja, le disminuya lo que le corresponde por su trabajo y mientras tú pasaste todo el día acostado, porque bueno, tendrás algún plan probablemente para recibir algo de comida y tienes otro plan para ir a rumbear, entonces sales a rumbear en la noche porque es un derecho constitucional. Entonces, obviamente la perspectiva de la derecha no es que niega los derechos, no, es que reconoce los derechos como realmente son, que es el derecho a la vida, que es el derecho a prosperar y es que es el origen del derecho. El origen del derecho no es el Estado. El Estado tiene como consecuencia el origen del derecho, y es que el derecho en primer lugar nace cuando la primera sociedad nace, la primera sociedad es el hombre y la mujer. Cuando una pareja se conforma, ambos ceden algunas libertades en pro de tener beneficios en conjunto.
y luego cuando tienen a sus hijos, ya esta sociedad tiene un liderazgo y también tiene unas personas que están siendo formadas y protegidas por este liderazgo. ¿Y cómo crece la sociedad? Cuando esta familia se asocia con otras familias para protegerse de otros grupos, para proteger los recursos, y de esta manera va creciendo la sociedad hasta que llega a lo que hoy entendemos por Estado, pasando por miles de años de desarrollo. Pero entonces ahora nos quieren decir que el Estado es el que decide qué es derecho. Entonces, el Estado decide qué va a hacer con tu hijo, decide qué va a hacer contigo, decide qué hacer con tu esposa, decide si te reconoce o te equipara tu matrimonio, que es natural, que es biológico, que es hecho, si crees en Dios, por Dios, y si no crees en Dios, por la naturaleza. Pero es innegable que es anterior al Estado y anterior a nosotros. Esto te lo equipara con cualquier fetiche. Porque, bueno, antes nos decían amor es amor, entonces si son una pareja homosexual, ya sean lesbianas o gays, entonces tienen que tener el mismo derecho al matrimonio. Pero es que el matrimonio no es un derecho, el matrimonio es un hecho que luego el Estado empieza a regular en función de que no hayan excesos de fuerza de parte del hombre o que no abandonen a la mujer y quede ella con toda la carga de los hijos. Pero ya ahí no va bien. Pero después te aparecen y te dicen que se quieren casar con el celular, que se quiere casar con un zapato, que se quiere casar con un gato porque se autopercibe gato. Y obviamente te lleva la izquierda a un punto donde banaliza totalmente el concepto de familia. Y es importantísimo para ellos banalizar el concepto de familia para poder endiosar el concepto de lo que ellos entienden por gobierno, que en realidad es una tiranía. En realidad es darle todo el poder absoluto de la decisión de todo a un grupo de personas que están en poder de la cosa pública, que dicho sea de paso, desde que el Estado existe, también existe la figura que contrarresta en favor del pueblo el poder del Estado, porque obviamente si el Estado está en manos humanas, pueden utilizar el poder del Estado para beneficiarse de ellos y perjudicar a los demás, que es exactamente lo que pasa en Venezuela. Particularmente también en Venezuela hay algo que nos han demostrado los líderes, tanto Chávez en su momento como ahora Nicolás Maduro, y es que ellos literalmente están convencidos de que los ciudadanos de Venezuela son una suerte de simios, gente muy de bajo coeficiente, de poco entender, de poco intelecto, y los tratan como tal. Viene Maduro y dice, vamos a hacer de la moto pirueta un deporte, vamos ahora esto, el derecho a la rumba, las navidades en octubre, ese tipo de cosas es sencillamente estar convencido de que tratas con idiotas y tratarlos como idiotas. Y lo más triste de esto es que ves a este grupo aplaudiendo porque sí hay gente que lo apoya. Sí hay gente que lo aplaude, sí hay gente como focas que están allí felices de ir a su marcha, felices de ir a ver cómo hace la cadena nacional, porque estuve allí, y todavía lo endiosan y lo ponen como si fuese un artista famoso y lo ven y quieren, y no importa que estén muriendo de hambre, van y están allí y lo admiran con fanatismo, y yo estoy seguro de que le ríen la gracia y lo disfrutan, porque realmente el trabajo ha sido hecho. Han creado una sociedad de idiotas durante 60 años y estos son los frutos. Gente que no tiene intelecto, gente que no le interesa surgir, gente conformista que vive en una casa de chapa, pero dice que está feliz con el gobierno, y te han hecho aprender a ser feliz en la miseria. Es totalmente así. Y vamos a citar a Bolívar, pues, o sea, Bolívar quería o proponía, no es una idea original de él, pero sí es fundadora de nuestro país, que la ley es la que hace igual a los hombres, porque la naturaleza los hace diferente en temperamento, en raza, en carácter, en inteligencia. ¿Y qué pasa? Sí hay estúpidos, sí hay idiotas que están apoyando a este gobierno sin tener ningún beneficio. Pero aparte de ellos, yo creo que la mayoría de ellos no están por idiotas, están porque quieren formar parte de esta enorme corrupción, porque sueñan con ser parte del cartel de los soles o de alguna de las múltiples mafias que tiene el gobierno para así hacerse rico a costillas del sufrimiento de los demás. Entonces el problema en realidad es moral, porque ¿qué pasa? Hoy en día, por ejemplo, no tenemos un servicio, creo que ni en Venezuela ni en la mayoría de los países, que se ocupe de las personas con problemas mentales graves.
Hoy en día tenemos locos haciendo política, locos de verdad. Tenemos gente que cree que pueden venir y atropellar a todos porque ellos piensan que fueron electos por una providencia que se llama Chávez, por decir algo, como no sé si recuerdas un caso en Venezuela cuando Chávez estaba enfermo en Cuba, o no sé si se había muerto, pero en esos días un hombre mata a su mamá para ofrecerla en sacrificio para que Chávez se sane, porque Dios supuestamente le había dicho eso. Entonces, obviamente hay un problema de valores que se mezcla con estupidez y tienes como resultado, o sea, una destrucción total de la sociedad y de todo lo bueno. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, en Venezuela están gobernando los peores y están haciendo lo peor que pueden hacer, pero además están allí con complicidad de un grupo de cobardes que tal vez no son de la misma calaña que ellos, pero que igualmente tienen sus valores corrompidos y nada más les interesa poder formar parte del grandísimo robo que hay. Y me refiero a gente dentro del chavismo, pero también muchos dentro de la MUD, porque mucha gente en la MUD sabe que son colaboracionistas, muchísimos lo saben, pero quieren formar parte del robo también y saben que tienen más posibilidades tal vez a través de allí de lograrlo. Aparte, ellos sueñan con un día en que el chavismo les entregue el poder de alguna manera y que ellos entonces pasen a ser gobierno y que nadie se acuerde de todo lo que ellos hicieron porque el chavismo fue peor. Entonces, en Venezuela tenemos el fruto de 60 años de revolución marxista, que es la subversión de nuestros valores, que es el hecho de que cuando tú entrevistabas o hablabas con cualquier persona de la generación de nuestros abuelos que vivieron el gobierno de Pérez Jiménez y los gobiernos anteriores, te hablaban con una devoción del país, te hablaban con un amor por la bandera, por el escudo, por los símbolos, te hablaban con un amor por su propio nombre, que no querían que se les viera a ellos nunca como una persona capaz de hacer algo corrupto, porque amaban su propio nombre y amaban los valores que les enseñaron. Pero hoy en día tú tienes una Venezuela que creció bajo el lema de pónganme donde hay. Y luego vino la siguiente generación, que fue peor, y luego vino la otra, que fue peor, que tenemos una generación actual de totalmente de estúpidos, de abogados que no saben escribir ni leer. Tenemos una generación de políticos que admiran a la Cava, que es abiertamente un traficante y que es abiertamente un cocainómano. Y es admirado tanto por gente dentro de la falsa oposición como por gente dentro del chavismo. Sabes que en Venezuela pasó un fenómeno que nos afectó a todos, porque incluso tú me cuentas tu historia y de alguna manera también te afectó a ti, que fue, todos de alguna forma estábamos adoctrinados a que debíamos estudiar, graduarnos de alguna carrera universitaria y lo mejor que podía pasar era entrar a un cargo de un ministerio, entrar a un cargo estatal, ser el representante, el director, el no sé qué, de algún ente gubernamental. Cuando tú me hablas de que quería ser piloto, también es del Estado, es la milicia. De alguna manera, es el dinero de los impuestos el que paga la milicia. Pero nos acostumbraron inconscientemente a buscar vivir del Estado, no a voy a crear una empresa privada, voy a hacer un invento, voy a innovar, voy a emprender, voy a hacerme un restaurante. No. Nos enseñaron inconscientemente a que debíamos estar listos para estar donde haya. No para crear, emprender, dirigir, tener una empresa. No nos educaron para tener una empresa. Totalmente. Nos educaron para ver cómo vivíamos del Estado. Totalmente, y de hecho eso nos pasa factura incluso antes del chavismo, porque si tú te pones a ver en Venezuela, teníamos todas las panaderías, eran de los portugueses, por decir algo, ¿no? Italianos, portugueses. Casi que todas las ventas de repuestos en Barquisimeto eran de italianos o de hijos de italianos que incluso llegaron a montar fábricas en las que la hacían. Y ojo, no estoy diciendo que los portugueses o los italianos hubiesen hecho mal. Simplemente ellos vieron la necesidad que había en el país de esto, hicieron negocio con eso, hicieron mucho dinero. Mientras que el venezolano no. El venezolano quería su jornada laboral de 8 horas. Quería tener sus vacaciones pagas y quería formar parte del Estado para tener algún puesto donde pudiera ganar muy bien, porque en el Estado ganabas más que en cualquier empresa privada.
Beneficios tenías. Claro, los beneficios, tener poder chapear, porque es que eso no empieza con el chavismo, eso empieza, como tú dijiste, hace 60 años, eso empieza cuando a Pérez Jiménez lo tumban, ¿quiénes? Los marxistas, una alianza de adecos, copellanos y el Partido Comunista de Venezuela. Hay una gran falla en la educación, particularmente en Venezuela, pero creo que se podría mejorar en el globo, y es que desde los primeros pasos del sistema educativo deberían enseñarle a los chicos a ser empresarios, a crecer, no a, bueno, voy a ver qué hago, no, porque realmente salimos del sistema educativo sin saber qué hacer, sin una meta, sin un objetivo, sin un plan. Y yo creo que ese es el principal problema. Recuerdo que en la secundaria nos preocupábamos por el proyecto de fin de año, por la tesis, y realmente no era nada, es insignificante. Hoy lo evalúas, dices, perdí mi tiempo, no me sirvió de nada, porque no hice nada real y valioso con eso, y cuando entré a la universidad, todo eso fue desechado, no me valió de nada. Y luego sales de la universidad y literalmente para ser empleado, para trabajar, no sé, incluso el que es médico, para trabajar en un hospital, en una clínica, en el mejor de los casos tener tu consultorio, pero no te enseñan a tener tu farmacéutica, a crear un nuevo medicamento, a combatir una enfermedad con una nueva estrategia. No te enseñan a querer ser más, te enseñan a estar allí limitado a trabajar de alguna manera para otra entidad o para el Estado, en el mejor de los casos en Venezuela. Claro. No, ¿y qué pasa? Es más fácil tener una población sometida si tú los tienes acostumbrados a que ellos lo más que pueden llegar a ser es un funcionario del gobierno, ¿no? Es más fácil tener una población sometida si además no tienen la información completa. Mira, yo expliqué el fenómeno inflacionario en Venezuela. Yo tuve que salir de Venezuela por las protestas del 2017, pero antes, en el 2015, yo fui candidato a la Asamblea Nacional por un partido que formó, una agrupación que formó Vasco da Costa, que inmediatamente fue desarticulada y catalogada como organización terrorista por el régimen de Nicolás Maduro. Pero en ese momento, en esa pequeña campaña que fue sin recursos y lo único que queríamos era poner sobre el tapete ciertas ideas para tratar de que la falsa oposición tuviera que cambiar y tomar un discurso mejor, en este caso nosotros explicamos el fenómeno inflacionario un montón de veces, que es un fenómeno monetario que mientras que el Banco Central de Venezuela te estaba emitiendo incluso por semana, llegó a emitir 32% del M2, es decir, de toda la masa de dinero circulante en una sola semana, y luego el régimen salía a decirte que la inflación estaba creciendo porque la página de Dollar Today cambió el precio del dólar. Es algo totalmente absurdo, pero se lo explicabas a profesionales y no te lo creían. Te decían que eso no podía ser así, y no porque fueran chavistas, simplemente porque ellos nunca lo vieron en la universidad. Tú lo hablabas con personas que incluso se supone que tendrían que tener conocimientos de esto, con contadores, con personas que manejan dinero, con gente que incluso hacía negocios, tenía buenos negocios, y no entendían el fenómeno inflacionario. Pensaban que era la viveza criolla, que algo tiene que ver, pero que obviamente no te puede crear el dinero de la nada. El único que te crea el dinero de la nada es el Estado. Pero en ninguna universidad en Venezuela te enseñan esto. ¿Y por qué no? Porque es más fácil tener a la gente en la ilusión. En la ignorancia. Es más fácil robarlo mediante un impuesto inflacionario y luego culpar a otro. Y es que esto lo vienen haciendo hace tiempo. Porque Venezuela tuvo un bolívar muy, muy fuerte en los años 50. Tuvo un bolívar que llegó a ser la moneda más estable del mundo. Ojo, la más estable, no la más valiosa. Que hay un mito de que dicen que llegó a ser la más valiosa. No, la más estable. Como por ejemplo el peso ha llegado a ser muy estable durante el gobierno de Milei, pero eso no quiere decir que valga más que el dólar. En el caso de Venezuela se revalorizó frente al dólar durante estos años porque la inflación era 0, 0.2, menos 0.2, estaba siempre cercano a 0, mientras que las otras monedas sufrían inflación. Pero ¿qué pasa? En Venezuela, después que llegan los adecos, los copellanos, el PCB, el chavismo, bueno, empezaron a imprimir dinero cada vez más y más, y lo que tuvimos fue devaluaciones. Por supuesto, la peor de todas vino en estos 25 años que hemos tenido que quitar cantidad de ceros, y ya haría falta otra vez volver a quitar ceros para seguir con la fiesta, ¿no? Pero esto lo tiene que entender el venezolano. ¿Y cómo lo entiende si el sistema educativo no te lo explica? No te explica la competencia. Nosotros tenemos en una posición
como si fuera una persona que podría salvar el país, a Lorenzo Mendoza, que por ejemplo es el dueño de Polar. Lorenzo Mendoza, la Polar y toda esa casta de empresarios ultra ricos venezolanos siempre vivieron de los subsidios del Estado, siempre. Ellos están ahí, Lorenzo Mendoza, Polar está ahí, gracias a que Chávez le mató toda la competencia. Toda la competencia murió, pero Polar no. Y yo no es que quiero que Polar haya muerto, no. Yo lo que quiero es que haya competencia. Pero ¿qué pasa? Polar recibía dólares Cadivi, mientras que muchos otros que tenían empresas más pequeñas no. Entonces, esto no solo pasó con Chávez, pasó antes también. Pasó en la época de Carlos Andrés, cuando Carlos Andrés trató de hacer una reforma un poco más liberal en la economía y quería sacar subsidios incluso a la harina, y luego saltaron pues todos los defensores de los subsidios a decir que no, que eso era un atentado contra el pueblo. Y es que el subsidio, ¿de quién lo está pagando? El subsidio lo paga el pueblo. El subsidio lo paga el pueblo. Yo no tengo por qué pagarle ni los preservativos, ni el transporte público, ni la gasolina, ni la comida a alguien que yo no se la quiero pagar. Se supone que eso es para lo que yo quiero hacer. Y si yo quiero hacer caridad, la tengo que hacer yo directamente. No que venga un político a hacer caridad con mi dinero y luego exija lealtad a cambio de esa caridad que hizo con mi dinero. Te pongo un ejemplo. El político Henry Falcón, que un día es chavista y el otro día supuestamente no. Él, cuando era gobernador del estado Lara, él empezó a hacer o quiso adueñarse de un proyecto que se llama La Matriz Norte, que era agarrar del mismo suministro de agua de Barquisimeto, que siempre fue bueno, y darle agua a todos los sectores del norte de la ciudad, que era muy grande y que no tenían agua históricamente. Pero el problema es que el caudal no daba para todo. Antes de abrir el paso para que el agua llegara hasta allá, reparte tanques de agua de estos grandes azules en los sectores del norte de la ciudad, y no lo que está al norte de la ciudad, que era donde iba a meter agua. Bueno, luego de que pone esto, el agua empieza a irse regularmente en los sectores norte de la ciudad. Te estoy hablando de antes de todos los problemas que se originaron luego del 2016, con toda la crisis, ¿no? Después, ¿qué hicieron? Cuando venían las elecciones empezaron a llamar, ellos salieron con una plancha aparte, con el PPT, no sé si recuerdas. Ellos empezaron a llamar casa por casa de los sectores norte de la ciudad de Barquisimeto y le decían, mire, queremos saber por quién va a votar usted. Y si le decían un candidato diferente al de ellos, decían, pero usted se acuerda que Henry Falcón le dio tal cosa, por ejemplo, un pipote de 1000 litros de agua regalado. ¿Henry Falcón se lo dio realmente? Henry Falcón hizo un mal uso del dinero público para entregarle estos pipotes de agua a gente que no lo necesitaba, porque le iba a quitar agua a la ciudad para darle agua a otros sectores, sabiendo que no había suficiente agua para todos, y entonces dejó a todos en una situación de precariedad. Pero entonces ahora le debían lealtad los del norte de Barquisimeto, porque antes no tenían y ahora tenían 2 veces a la semana, y le debían lealtad los de Barquisimeto, porque ahora que no había agua tenían unos pipotes gracias a él, cuando antes siempre habían tenido. Entonces, esta forma demagógica de hacer política siempre daña y siempre deteriora, pero solo funciona si la gente no entiende que el dinero que gasta el político no es del político, que ese dinero es el tuyo, que es el que te están sacando del bolsillo. Y sigue siendo así, independientemente de que Venezuela esté en la situación que está y que el régimen se financie principalmente de las rentas de lo que se extrae de Venezuela, a pesar de que los impuestos siguen siendo altos. A pesar de eso, las rentas también son tuyas. Se supone que lo que es el suelo de Venezuela pertenece al Estado, y si pertenece al Estado, en consecuencia pertenece a los ciudadanos. Porque ¿de quién es el Estado? Pues no tenemos un rey absoluto que sea dueño de todo, pero ellos quieren hacerte creer que él es el rey absoluto, que es dueño de todo, y que si llega a tocarte algo, a pesar de que él sea el que te metió en la miseria, bueno, tú le debes lealtad a él absoluta, porque te dio una pequeña caja del CLAP que lo que tenía era productos de la peor calidad y eran únicamente harina y productos ultraprocesados. Entonces, tú le debes lealtad por eso. Fíjate que incluso en un tema del combustible, la gasolina en Venezuela, que es un país petrolero, la gasolina que nos venden no es la mejor, es la de 95 octanajes, cuando acá tienen la de 95 como la de mala calidad y luego tienen la de 98 octanajes. Quiere decir que al venezolano siempre nos han tratado de ignorantes, siempre se han burlado del pueblo de alguna u otra forma. Y después otro tema muy interesante es el funcionamiento o la figura
de lo que es la policía, el militar, las Fuerzas Armadas en Venezuela, que realmente desde mi perspectiva, todo lo que es personal policial y militar de Venezuela, con muy pocas excepciones, representan a la peor escoria del mundo. En Venezuela es mejor que caigas en manos de un delincuente, de un ladrón, a que caigas en manos de un policía. Jamás se han visto videos en Venezuela de un policía cumpliendo su labor, evitando un delito, pero hemos visto muchos videos de policías secuestrando personas de manera ilegal y arremetiendo en contra de personas. Eso sí lo vemos. Entonces estamos en una posición donde el ser policía en Venezuela es lo más bajo, lo más ruin, lo más vil que se puede ser, y obviamente habrán sus excepciones, pero es algo tan detestable porque el policía es pagado también de los impuestos, vive literalmente porque tú pagas impuestos y ese dinero se le da a él, y se supondría que es para cuidar de la ciudadanía, se supondría que el dinero que llega a los militares, o como se dice en Argentina, al gendarme, es para cuidar del pueblo, no para secuestrarlo, dañarlo, arremeter en contra de él. Totalmente, pero ¿qué pasa? Esto también es obra de la revolución. O sea, no quiero decir que antes teníamos los mejores policías del mundo, pero no era igual definitivamente a lo que empezamos a tener con el chavismo. ¿Tú te acuerdas cuando Chávez dio el golpe de Estado, o te lo deben haber comentado, cuando Chávez dio el golpe de Estado en el año 92, él fracasa porque la Guardia Nacional impide que ellos puedan avanzar? O sea, el ejército no pudo contenerlo, él toma por sorpresa al ejército y la sublevación viene de sectores del ejército que estaban con él. Pero la Guardia Nacional cumplió su deber y incluso murieron muchísimos de los hombres de Chávez, tanto en el primero como en el segundo intento. Cuando él llega a la presidencia, lo primero que hace, bueno, tenemos que destruir a la Guardia Nacional. Pero ¿cómo la destruimos? ¿Simplemente lo disolvemos? Pues si tú lo disuelves, hubieses tenido mucho más resistencia. Entonces, ¿qué hace él? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que su sueldo se vaya deteriorando poco a poco. Vamos a ponerles la facilidad de convertirse en corruptos y que vivan muy bien como personas cercanas a mí, pero corruptos. De manera de que nadie los va a tocar si son cercanos a mí. Y aquel que se me oponga, aquel que haga algo en mi contra, pues no, ahí se lo vamos a matar o lo vamos a meter preso. Y tenemos muchos casos como eso. El capitán Caguaripano Scott, que está en el SEBIN, preso, torturado, y se dicen cosas terribles de lo que le habrán hecho en la tortura. Bueno, él era un guardia nacional. No podemos juzgar a él como los demás guardias nacionales, y tiene que ver también en qué año él egresa de la academia y cómo son los que están egresando ahora. Por eso te digo que seguramente hay algunas excepciones, pero incluso cuando llegas a Argentina y comparas al típico policía venezolano con el policía que te encuentras en Argentina encuentras un policía respetuoso. Sí. Que cumple su trabajo. Vemos siempre montones de videos donde el policía está atrapando a un delincuente, donde lo reducen completamente. Vemos al policía cumpliendo su deber. Claro. Y cuando un policía te detiene por algún tipo de control, de rutina, te trata con respeto, te saluda con los buenos días, cordialmente, te respeta como ciudadano, que básicamente se da a entender que el policía está trabajando para ti. Y no que es una especie de entidad suprema, que es lo que te hacen sentir en Venezuela. Y sí. Adicional, cuando un policía, te cruzas en policía en Venezuela, te trata con un lenguaje que es el más deficiente de todos. Acá en Argentina sería una especie de lenguaje villero. En Venezuela es el lenguaje de malandro. Y te das cuenta de la poca moral, del poco intelecto que tienen, de la poca preparación que tienen, y te tratan como si tú fueses un delincuente o como si tú fueses basura. No, de vuelta, pero ¿quién hizo esto? ¿Tú te acuerdas? Antes de Chávez había una sola academia de oficiales de policía que estaba en el Junquito. De hecho, uno de los directores de esta academia llegó a ser Simonovic antes, por supuesto, de Chávez, antes de toda la historia que conocemos de él. Y era una academia muy exigente. De allí salían los oficiales para todo el país, para todas las policías de todo el país. Chávez agarra y abre academias de policía en todas partes, con el concepto socialista, que es con una educación constructivista. Es decir, que todo es válido,
todo conocimiento es válido. Si para ti tú lo crees, eso está bien. ¿Qué pasa? Además de que baja la calidad porque estás poniendo a personas que no están preparadas a entrenarlos y estás poniendo a personas que no son aptos para ser policía a ser oficiales de policía. Además, también das la facilidad de que los que eran policías de carrera, pero no eran profesionales, es decir, los sargentos, los cabos, bueno, puedan aspirar a ser también oficiales. Entonces, ahora todos son oficiales, todos tienen una posibilidad de llegar a ser jefes de la policía, aunque no hayan recibido realmente instrucción para eso. Porque no es lo mismo administrar un cuerpo de 5.000 hombres que cargar una patrulla y andar con un compañero. Obviamente no es lo mismo. ¿Y qué pasa? Bueno, todo esto al mismo tiempo de que el sueldo del policía llegó a ser tan bajo que en el año 2016-2017 era normal ver videos de policías buscando en la basura. Era normal ver videos de guardias nacionales revisando en la basura que sacaban de las ventas de comida. Había gente esperando y llegaba algún policía imponiéndose porque era policía y él se llevaba la basura primero. Eso se viralizó en Venezuela en esos años. Entonces, degradó a tal punto a la academia de policía, al policía, a la Guardia Nacional, de modo de que si tú quieres seguir allí, tienes que ser corrupto. Porque si no eres corrupto, te vas a morir de hambre. Y si no eres corrupto y tratas de hacer algo en contra, yo te voy a matar. Solo hay dos caminos. O te vas o te conviertes en un corrupto y una ficha mía. Eso es lo que hizo el chavismo. Eso es lo que hizo la revolución. Entonces, los cuerpos armados en Venezuela hoy en día no son cuerpos armados en defensa del Estado, no son cuerpos armados en defensa de la ley, son cuerpos armados en defensa de la mafia, que es la que les da realmente el dinero. Ellos no están viviendo de sus sueldos pírricos, sueldos de $100. ¿Quién puede comer en Venezuela con sueldos de $100 cuando los precios de los alimentos son iguales o superiores que en el mercado internacional, por ejemplo en Argentina? Nadie vive de eso. Pero andan con camionetas último modelo. ¿Cómo hacen? Y lo mejor que le puede pasar a estos policías es llegar a ser escoltas de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de esta gente. Eso es su meta. Es una locura. Es completamente degradante. Claro, como la enfermera de Chávez que se hizo multimillonaria. ¿A razón de qué? ¿Cuánto ganaba mensualmente? Obviamente la revolución busca pervertir al país a un punto en el que tengas que formar parte de una macroestructura de corrupción, o si no, eres su enemigo. Si tú eres un ciudadano venezolano que está en la cosa pública, entiéndase en política o en el Estado o funcionario, y no eres parte de la macroestructura de corrupción, eres enemigo y eres objetivo de esta macroestructura de corrupción. Y la llamo así porque trasciende al Estado. De esa macroestructura también forman parte las megabandas como el Tren de Aragua, por ejemplo, que ahora son considerados una organización terrorista por Estados Unidos. Esto forma parte de la misma macroestructura. Y si nosotros queremos cambiar al país y si queremos acabar con la tiranía, tenemos que acabar con toda esa macroestructura de corrupción, porque no hay forma de que podamos conciliar con ellos. Ellos van a defender sus privilegios, a ser los dueños y señores del país para expropiar todo a su antojo, para comerciar con cualquier porquería, entiéndase incluso tráfico de personas, tráfico de drogas, tráfico de órganos. Todos esos negocios se están dando hoy a luz del día en Venezuela porque no hay nadie que se pueda oponer. ¿Quién se puede oponer si todos los cuerpos están al servicio de la misma macroestructura de corrupción que es la dueña de estos negocios? Entonces, Venezuela como república ya no existe. Venezuela dejó de tener los últimos vestigios de república en el 2017, cuando ellos se adueñaron de la soberanía mediante la falsa elección de una Asamblea Nacional Constituyente, que sigue vigente según ellos, y entonces en virtud de la cual ellos tienen poderes soberanos, no necesitan consultar al pueblo para tomar una decisión de soberanía nacional. Justamente te quería preguntar sobre eso. ¿Qué ha pasado en Venezuela en los últimos años que realmente nos damos cuenta de que las elecciones han sido como parte de una gran estafa, una gran mentira? ¿Por qué se considera que es ilegítimo ir a elecciones en tiempos de tiranía?
Precisamente porque es la tiranía la que está organizando estas elecciones, está contando los votos de estas elecciones. Es la que creó las instituciones que llaman a estas elecciones y por último es la que decide quién es el ganador de estas elecciones. La tiranía hasta hoy ha querido aparentar ser una democracia. Y para poder aparentar ser una democracia necesitas elecciones y también necesitas que la gente vaya a votar y que voten si quieren en contra tuya. Y que en teoría nadie sea perseguido por votar en contra tuya. Y esto hasta hoy se cumple en Venezuela. Tú puedes haber ido el 28 de julio y votar por Edmundo y después te quedaste en tu casa, no saliste a protestar ni nada y no vas a tener ningún problema. El asunto es que el ganador va a ser Maduro, no importa que no saque ningún voto. Y tú te prestaste para ese circo. Fuiste, hiciste la cola para que ellos puedan mostrarle a sus aliados internacionales, mira, yo soy una democracia como tú, tan legítimo como tú, ayúdame a defenderme de los malvados derechistas que quieren derribarme. Y como los otros aspiran a ser como ellos, aún ante la evidencia que obviamente son una tiranía y que es una estafa electoral lo que hicieron, van a decir, bueno, no sé, tal vez si fueron electos, no tengo pruebas. Viste que yo quiero que la gente abra los ojos, porque en base a lo que te dije al principio, los tratan como idiotas. Entonces, ¿qué hizo estratégicamente Nicolás Maduro? Él, por su parte, hablaron de democracia, hablaron de que venían las elecciones, se prepararon a la gente psicológicamente de que venían elecciones y que él estaba dispuesto a entregar el poder si perdía, pero empezó a hacer esa campaña donde ellos se hacen los bondadosos. Pero también los aliados de la oposición, que es la opoficción, estos aliados también, salió María Corina Machado a decir, este sistema electoral está blindado, no hay forma de que nos roben las elecciones. Salió también Juan Guaidó a decir, no hay manera, ni robando las elecciones pueden ganar porque está blindado, ni que quieran robarlas van a ganar. ¿Y qué hicieron? Generaron un mensaje de honestidad electoral en medio de una tiranía. Entonces, allí es cuando no es tan difícil deducir que es una falsa oposición, que trabajan en coacción para manipular al pueblo, para montar todo el escenario del circo de las elecciones y poder legitimar una supuesta elección electoral y democrática cuando realmente es todo una farsa y la misma oposición es la que da las condiciones idóneas para que la farsa se dé a cabo, poniendo incluso cosas ridículas como a un anciano senil de candidato a presidente cuando ni siquiera puede caminar de un lado a otro sin alguien que le sirva de apoyo. Totalmente, mira, la opoficción es un negocio, pero además de ser un negocio es una farsa y aparte de eso es una conspiración en contra del pueblo venezolano. Es un negocio en cuanto a que ellos tienen un tráfico y es el tráfico de esperanzas. Su negocio implica hacerte creer que sí vamos a salir de esta tiranía que te oprime si tú haces lo que ellos te piden, que es que vayas a las elecciones, porque ahora ellos ya tienen todo listo, porque tienen un plan secreto que no te pueden revelar, pero tú solo tienes que confiar en el plan, y el día de las elecciones todo va a ser color de rosas, y entonces vas a celebrar, y bueno, todo esto se va a acabar. Lo llamaron la última cola en una oportunidad, dijeron ahora que el sistema estaba blindado, bueno, un montón de mentiras una tras otra desde el primer momento que hubo una elección con Chávez ya en el poder hasta hoy. Siempre era la definitiva. Siempre fue la definitiva. Siempre estábamos a punto de salir y siempre el candidato, el líder que tenían, era falso. Siempre fue electo por el chavismo. Y siempre era ese discurso, además de palabras cursis, siempre decía el régimen está más débil que nunca. Esa frase. Están más debilitados que nunca. Es impresionante cómo el venezolano es de idiota para creer siempre la misma mentira. No, y lo peor es que además los periodistas te publican las mismas noticias. Acaban de decir que ya Maduro, hace unos meses, ya Maduro negoció, está viendo dónde se exilia, si en Turquía, si en Rusia. Esa misma noticia la publicó el palangrista Rafael Poleo en el 2017.
él dijo que ya Maduro había negociado y que estaba viendo si se iba a Cuba o se iba a Rusia como exiliado, concilia y no sé qué. ¿Por qué te dicen eso? ¿Cuándo dicen eso? Lo dicen cuando la gente está caliente y quiere salir a la calle a protestar. El metamensaje es, no salgas a la calle, ¿para qué vas a arriesgar tu vida si ya esto se acabó? Solo siéntate en tu casa a esperar, a comerte unas cotufas, a esperar que todo va a pasar tranquilamente. Y es mentira, porque forma parte de este tráfico de esperanzas. Primero me adueño de tus esperanzas, luego se las vendo al régimen. Mira, hay algo tan triste, porque yo incluso, mi abuelo, mi mamá está muy clara de que esta oposición es un circo, pero mi abuelo, que debería ser un hombre más experimentado, ya tiene 70 años, cree de verdad en la figura de María Corina Machado, y yo le explico, abuelo, pero fíjate que dijo lo mismo en el 2019, dijeron lo mismo en el 17, dijeron, abuelo, es falso esto, pasó lo mismo en el 2013, es falso esto, o sea, mira que repiten exactamente lo mismo. Y él me manda videos de personas que son como una especie de influencer de YouTube, ¿verdad?, que siempre están dedicados a decir que ya está llegando el final, que este es el último recorrido, que esta es la definitiva, que Maduro está buscando dónde exiliarse, que María Corina tiene un plan, que está más débil que nunca, que eso, y ahí la gente lo cree, se esperanza, y no importa qué argumentos les digas, no lo entienden, están cegados con esa fe y esperanza que tanto les predica María Corina Machado, que es una perversa de la mentira. No, y además esto es lo que evita que podamos liberar el país. Porque, ¿qué pasa? Mientras que el venezolano está creyendo en pajaritos preñados, está esperando el millón de mercenarios que va a traer Prince junto con el camarógrafo y el otro, entonces, bueno, nada, me tengo que quedar en YouTube viendo la última información que tiene esta persona que vive de las mentiras que me dice en YouTube, para poder estar listo y preparado para sacar mi bandera a celebrar. Porque bueno, básicamente es lo único que te piden que hagas. Estés preparado esperando, pero no hagas nada por ahora. Mira, hay una frase de, no sé si es de Eduardo Vitar, pero vi que se la puso en una remera y es: quiero ser libre, pero la oposición no me deja. Sí, y es totalmente sí, pero esa frase es de Noel Leal. Y él empieza a decir, más o menos en el año 2002, si mal no recuerdo. Entonces, para que tú veas que ha sido exactamente lo mismo. Han repetido una y otra vez los mismos guiones para salvar a la tiranía. Antes podíamos decir, antes tal vez no lo podíamos llamar abiertamente tiranía porque todavía habían vestigios de república, pero hoy por hoy es absolutamente una tiranía. Y una tiranía no se combate con fórmulas leguleyas. No, porque la Constitución dice esto, aquello. Eso a ellos no les importa. Bueno, fíjate que María Corina, Edmundo, Guaidó, toda esta gente siempre han validado las instituciones de la tiranía. Y estoy seguro, y esto queda grabado, de que si no pasa algo drástico, no constitucional, no democrático, algo drástico que erradique a la tiranía y a la opoficción, en el 2031 va a haber otra vez el mismo circo y otra vez el mismo discurso de María Corina y otra vez un nuevo Salvador y otra vez una nueva esperanza democrática vacía. Y hay algo muy extraño que le podría dar fin a la tiranía. Y es que Chávez, en vida, siempre dijo en sus gritos de guerra, donde él alardeaba su popularidad, que iban a gobernar ¿hasta cuándo? Hasta el 2031. Siempre lo dijo, no sé si te acuerdas. No, pero decía 2021. 2021. Sí, yo sí. llegué a escuchar 2031. Ellos lo fueron actualizando y después dijeron, bueno, hasta el 2000 siempre. Bueno. Pero empezaron con el 2021. Pero bueno, yo tengo la ilusión de que pase algo fuerte y que no lleguen al 2031. Que no lleguen al 2031. Pero ahí hay que realmente conformar esa contrarrevolución y esa, como lo dijimos al principio, esa rebelión contra la tiranía. Pero estoy seguro de que si no pasa nada, va a llegar a las elecciones de 2031, va a llegar otra vez ese proceso electoral y van a poder armar nuevamente el circo gracias a la opoficción. Eso es lo que la opoficción espera y plantea, seguir con este negocio, seguir exactamente igual. Pero hay un problema, y es que el chavismo ya no puede aparentar ser una democracia. Entonces, el chavismo, seguir con este mismo método, lo puede poner en peligro de que haya en medio de esto alguna persona que
vea la oportunidad, porque realmente son oportunidades. Por ejemplo, el 29, cuando el pueblo estaba en la calle. Es una oportunidad de que alguien con poder tranquilamente se voltee y diga, bueno, ¿saben qué? Yo me voy a pasar de ser uno de los mayores corruptos a ser un salvador del país y voy a seguir siendo corrupto, pero igual me lo van a agradecer. Como en nuestra historia tenemos lamentablemente muchos casos. Por eso ellos se asustan en esos momentos. Ahí es donde ellos sí realmente tienen miedo y llaman a la oposición para que la oposición aparezca en una rueda de prensa y diga, ¿saben qué? Vámonos a la casa ordenadamente, porque esto lo vamos a resolver, pero pacíficamente, lanzándonos besitos y citando la Constitución. Entonces, algo que es totalmente falso. El chavismo no le importa lo que diga la Constitución, que además ellos mismos crearon para poder tener más poder que los anteriores gobiernos, pero aún hoy en día se pasan por encima de ella, ya no la necesitan para nada. Entonces, ellos posiblemente quieren ir a una transición que los lleve a una tiranía perfecta, no a seguir aparentando una democracia, porque ya se les hace muy cuesta arriba engañar a alguien y hacerlo creer que realmente están en una democracia, tanto dentro como fuera de Venezuela. Yo creo que nunca engañaron a nadie. Al único que engañan es al propio venezolano, porque Maduro en algunos de sus discursos, y ya también lo llegó a hacer Chávez, en discursos de Nicolás Maduro, él decía que de aquí no nos saca nadie. Y lo llegó a decir en sus palabras, desde su boca, de aquí no nos saca nadie, con o sin elecciones, de aquí no nos saca nadie. O sea, él ya declaró una perpetuidad en el poder. Cualquiera que piense lo contrario es muy ingenuo. Claro, pero ya ni siquiera pueden aparentar que tengan apoyo popular, porque bueno, cuando Chávez estaba vivo, por lo menos daba un discurso y habían 100.000 personas tranquilamente en una avenida escuchándolo. Y entonces había una evidencia de que había un sector importante, tal vez no mayoritario, pero un sector importante del país que lo respaldaba. Pero ellos no tienen capacidad ni siquiera de eso hoy. No tienen capacidad de ninguna manera de demostrar un apoyo suficiente para decir, no, nosotros estamos basados en una democracia con problemas, que es el discurso que le vende la MUD a todos los aliados internacionales. Mira, aún hoy Maduro sigue teniendo el discurso de, a pesar de los bloqueos internacionales, el país sale adelante. Aún hoy tiene ese mismo discurso de mentira, donde, como cualquier socialista y comunista, la culpa siempre es de otro. Claro, pero es que además ese discurso no es para el venezolano. El venezolano sabe que Venezuela está destruida. Ese discurso es para que los influencers como Michelo, por ejemplo, y los de todos los países donde hay una izquierda que coquetea con el chavismo, puedan decir, no, todo es mentira lo que te dicen. Venezuela está saliendo adelante. Venezuela está protegiéndose, se está defendiendo. Y es absolutamente falso. Pero como te decía, yo sospecho que ellos van a transitar en estos próximos años, cuidado y si no, desde los próximos meses siguientes, hacia una tiranía perfecta como lo puede ser Norcorea, como lo puede ser Cuba o como lo puede ser China, con mucho más control y quitándole toda la libertad personal que pueda quedarle al venezolano. ¿Y qué es lo que ellos necesitan para eso? Bueno, ellos necesitan una bahía de cochinos. Ellos necesitan que haya un intento armado, pero que esté condenado desde un principio, debido a que ellos sepan el día y la hora, que fue lo que pasó en Bahía de Cochinos cuando trataron un grupo de cubanos, apoyados por el gobierno de Kennedy, de retomar Cuba, pero ya los cubanos sabían el día y la hora donde iban a llegar y los estaban esperando. Y o sea que fue planificado. Fue filtrada la información. Claro. Hay un libro de Memorias Marcadas de Carlos Andrés Pérez, que era muy amigo de Fidel Castro, donde él dice que él ya sabía, que él le dijo a unos norteamericanos que no fueran a hacer eso, porque ya todo el Caribe sabía. Y si sabía el Caribe, sabía obviamente Cuba. Entonces, aún así, los mandaron al matadero. ¿Qué pasaría si realmente un grupo de mercenarios intenta llegar a Venezuela con intenciones sinceras, pero la información ya la posee la MUD, la poseen estos falsos opositores, esta oposición? Bueno, eso quiere decir que la información también la va a poseer el chavismo. Y si la posee el chavismo, eso está totalmente condenado, porque tú puedes tener los mejores soldados del mundo, pero si el otro te está esperando con un ejército 10 veces más grande, con todos los cañones, con todos los misiles. ¿Y en su casa? En su casa, en su propio territorio, pues estás condenado al fracaso. Y en ese caso, pues, ¿qué va a hacer el chavismo? Bueno, mira, aquí tenemos la evidencia de que estamos bajo ataque de una potencia extranjera y nosotros tenemos que defender a nuestra nación, y esto implica que tomemos medidas especiales como, por ejemplo, que todos los celulares estén intervenidos. No más elecciones. Que no haya más elecciones.
que nadie pueda decir nada, que se suspenda el derecho a la protesta, pero totalmente. Más control todavía en los canales de televisión y medios de comunicación. Claro, como lo hacen en estos países. Y son países que tienen mucho tiempo así y la comunidad internacional no le importa. La comunidad internacional mira para otro lado, también Nicaragua. Pero es que pasa esto, muchas veces nosotros mismos, ¿cuántas veces escuchábamos que en Corea del Norte pasa esto, pasa aquello? ¿Pero podemos hacer algo? No claro, podemos hacer nada. No, por más que quiera y me identifique con sus problemas, no puedo hacer nada. Y es lo que realmente pasa siempre en Venezuela. Viste que siempre están esperando que venga a Estados Unidos y mande al Capitán América con los Vengadores a liberar a Venezuela. Eso jamás va a pasar. Pero ¿por qué otro soldado de otra nación sacrificaría su cuerpo, su carne, para salvar a otro pueblo? Exactamente. No tiene sentido. Exactamente. Es muy difícil que eso ocurra. Muy difícil que eso ocurra. La tiranía en Venezuela tendría que ser realmente una amenaza de seguridad para los Estados Unidos para que ellos tengan una acción en consecuencia o que ellos tengan otro interés, como quedarse con alguna parte importante de Venezuela, ¿no? Negocio. Puede pasar. Fíjate que ahora mismo lo que representa una amenaza para Estados Unidos, Donald Trump ya dijo, vamos a hacerle la guerra y hay orden de captura para todo el Tren de Aragua y entonces es específicamente lo que le está molestando, lo va a atacar. No va a mandar a invadir Venezuela porque quiere liberar a los venezolanos que no son su pueblo. Si él quiere proteger y fortalecer a Estados Unidos, él más bien quiere sacar a los emigrantes ilegales. ¿Para claro. qué quiere ir a salvar a otro país? Si incluso dijo, no le compro más petróleo a Venezuela, claro. porque hay muchos otros países que venden petróleo. Claro, claro. No, y incluso Donald Trump es un aliado natural nuestro. Donald Trump podría estar a favor de nuestras ideas, que son totalmente contrarrevolucionarias, nuestras ideas de la resistencia para sacar al chavismo. El problema es que ¿por qué el norteamericano tiene que poner la sangre para eso de este problema que se creó en Venezuela y que mayoritariamente lo crearon venezolanos? Obviamente son los venezolanos los que tendrían que dar el paso para resolverlo, pero más allá, los venezolanos tenemos todo para resolverlo. Es totalmente falso que Venezuela no puede ser libre si somos más del 90% los que estamos en contra y queremos que caiga. ¿Qué es lo que evita que haya una rebelión total del pueblo venezolano y que arrase con los tiranos? Bueno, precisamente que los supuestos líderes de la oposición, la opoficción, se interpone y lo va a seguir haciendo y lo va a hacer siempre mientras le den tarima, mientras la gente le crea lo que dicen. Por eso, el principal enemigo de la libertad de Venezuela ni siquiera es el chavismo, es la opoficción, porque la opoficción es la que evita que el régimen caiga. Está bien, ellos tienen las armas, ¿sí? Y las van a utilizar, claro que las van a utilizar, pero ellos no llegan ni siquiera al 10% de la población y no todos ellos están dispuestos a nada por Maduro. Te aseguro que menos de 1% estará dispuesto a morir para defender a Maduro. Y eso es de retórica. Luego, cuando empiecen a ver que la cuestión es real, muchos se van a ir, y te lo puedo decir yo, que soy un excombatiente de las guarimbas del 2014, del 2017. Nuestras marchas eran apoteósicas, pero cuando empezaba la represión, ¿cuántos nos quedábamos? Nos quedábamos un sector con la moral muy alta para combatir contra una fuerza que nos superaba en tecnología, que nos superaba en inteligencia, en capacidades, porque estaban hechos y financiados específicamente para eso, llámese Guardia Nacional, llámese colectivos, llámese como se quiera llamar, el régimen. Ahora, ¿qué pasaría si estuviesen al revés? Estas personas que sí están capacitadas, tienen herramientas y todo esto, siendo una pequeña minoría contra una gran mayoría, ¿van a resistir con qué idea? Porque muchas personas, muchos de los jóvenes que estuvieron ahí resultaron lisiados, muchos resultaron inválidos de por vida por alguna bala en una columna, muchos murieron, pero todos teníamos en común que creíamos que lo que estábamos haciendo era por un bien mayor, que no era por nosotros, que era para legarle a las futuras generaciones algo mejor de lo que habíamos recibido. Y por eso estábamos dispuestos a ponerle el pecho a las balas. Pero ellos saben que han destruido totalmente el país. ¿Realmente están dispuestos a ponerle el pecho a las balas para seguir manteniendo esto? Yo creo que van a salir corriendo muchísimos de ellos. Y en ese caso de una rebelión del pueblo venezolano, por supuesto apoyada por la resistencia, que en este caso ya no tendría que ser piedras contra balas, rápidamente podríamos ser libres. Pero ese escenario no le gusta a la opoficción
porque entonces va a venir la investigación. Vamos a ver quiénes estuvieron vinculados con Odebrecht, vamos a ver quiénes fueron los que permitieron que Arias Cárdenas fuera el primer candidato de la oposición, que Capriles mandara a la gente para la casa, que María Corina mandara a la gente para la casa, que en el 2017, cuando teníamos todo el país tomado, cuando no hubo la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, porque todos los centros electorales estaban en manos de la resistencia, ellos salieran al día siguiente a decir que ellos iban a ir a las elecciones de concejales porque no habíamos hecho nada con no participar. Esas investigaciones van a tener que venir. Y van a tener que ir presos todos. Van a tener que pagar todos. Por igual, chavistas y no chavistas. Todos tienen que ir a la cárcel para que Venezuela pueda salir adelante. Y por eso ellos de ninguna manera van a apoyar esto. Por otro lado, hay países, tú bien lo decías, Donald Trump es el presidente de un país extranjero. Puede ser el país más poderoso del mundo, sí, pero no es Venezuela. Los problemas de Venezuela no son los problemas de Estados Unidos. Y él va a defender los intereses de su país porque es lo que hace un buen gobernante. Si los intereses de su país no son mandar a sus militares a morir por la libertad de otros, pues no lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ser? Bueno, inteligentes y plantearles a nuestros aliados naturales por qué apoyar una salida de los venezolanos del régimen puede ser bueno y beneficioso para ellos. Y esto incluye, obviamente, como se hizo la independencia, todo lo que necesitemos lo necesitamos adquirir de afuera. Y lo vamos a necesitar en calidad de fiado. Lo vamos a necesitar pagarlo después. Y nos lo van a cobrar carísimo. Pero los venezolanos estamos dispuestos con tal de poder tener libertad y volver a levantarnos. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regreso quiero que nos cuentes cuándo sales de Venezuela y en qué circunstancias. Bien, vamos a una pausa y en breve continuamos con más en Hablando con Rilo. Estás escuchando Hablando con Rilo. Porque escuchar podcast es una cosa, pero escuchar Hablando con Rilo es totalmente diferente. Continuamos en Hablando con Rilo y seguimos con José Carusi. Y antes de la pausa te hice una pregunta y es, ¿en qué año tuviste que salir de Venezuela y bajo qué circunstancias? Yo salí de Venezuela en el año 2017 después de la toma del Fuerte Paramacay. No estuve vinculado a esa toma, pero durante las protestas del 2017 tenía un podcast que se enviaba a las 5 de la mañana desde WhatsApp a través de un grupo de difusores que cada vez eran más grandes y llegaba a las barricadas, a muchísimos jóvenes que estaban en las barricadas. Mi podcast era de 5 minutos, simplemente contaba lo que había pasado el día anterior y hacía una arenga para salir a pelear nuevamente. ¿Qué pasa? Muchos jóvenes empezaron a ser arrestados y tenían conversaciones conmigo y tenían mis podcasts. Así que empezaron a buscarme. Allanaron a 2 casas de mi casa, arrestaron a una compañera cercana, le preguntaron por mí, yo tuve que dejar de quedarme en mi casa y tenía la esperanza de que algo pasara a pesar de que la calle se había apagado, por eso aguanté unos meses más. Después de lo del Fuerte Paramacay, que sale mal gracias a la opoficción, cuando arrestan a Caguaripano Scott, bueno, sabía que lo que venía era represión. Sabía que el grupo de nacionalistas al que pertenecía, con Vasco da Costa, estaba en el punto de mira, así que decidí, bueno, salir del país para evitar ser detenido y ir a alguna mazmorra comunista. ¿Qué pasa? Yo salgo de Venezuela y pocos meses después iba en carretera de Perú hacia Ecuador con intenciones posiblemente de regresar a Venezuela cuando me entero que hay un allanamiento en la sede de nuestro movimiento y en varias casas de personas líderes del movimiento y estaban siendo arrestados. Luego aparece, eso fue un mes después aproximadamente, 1 o 2 meses después de la muerte de Óscar Pérez. A la muerte de Óscar Pérez el chavismo le puso título Operación Gedeón y al arresto de Vasco da Costa, que en realidad la intención era matarlo, pero se hizo viral lo de la detención, a él no lo pueden conseguir inmediatamente y debido a la viralidad que estaba teniendo, deciden no matarlo. Entonces le pusieron Operación Gedeón 2 y obviamente vincularon a los patriotas con el movimiento de Óscar Pérez. Mostraron armas que no teníamos, armas que eran
desechos de la milicia para decir que estábamos conspirando, tratando de hacer algo. Y a prisión todos, torturados. Estas torturas le producen a Vasco da Costa una lesión ocular que terminan produciéndole un derrame cerebral, por lo que hoy es un mártir también de la resistencia. Y con él fueron muchos otros compañeros, como puede ser José Luis Santamaría, defensor de los derechos humanos, que sigue estando en Venezuela y que es miembro de la resistencia. En ese contexto es que yo salgo, pero vengo de muchos años de trabajar con don Vasco da Costa y con la resistencia venezolana en contra de la tiranía. Fui dirigente estudiantil en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Educación, en el núcleo de Barquisimeto. Allí 2 veces fui electo en el centro de estudiantes y al grupo que enfrentaba era el Frente Revolucionario de Invasión y Ocupación. Este grupo criminal se dedicaba a tomar edificios, casas y terrenos en la ciudad de Barquisimeto, en el centro de la ciudad de Barquisimeto, en los alrededores. Luego, supuestamente defendían el terreno y después los vendían. Se los vendían a las personas necesitadas por un precio módico, pero obviamente era algo robado que no tenía título de nada. Este grupo tenía tomado al centro de estudiantes de mi escuela y yo me decidí a combatirlo. Allí muchas veces nos sacaron pistolas, hicieron atentados contra nosotros, golpearon a gente del movimiento. Así que tomé la decisión de interrumpir mi carrera y me cambié a una universidad privada donde me gradué como técnico superior universitario. Seguimos igualmente con el movimiento. En el 2011 creamos un movimiento que se llamó La Resistencia, antes de que el nombre La Resistencia fuera viral. Este movimiento tenía por objetivo tomar la rabia contenida de las elecciones robadas a Capriles, aunque ya no creíamos en Capriles. Tenía como objetivo tomar esta rabia contenida, que eso fue en el año 2013, y convertirlo en un motivo para que en el 2015 hubiese una rebelión que pudiera derribar a la tiranía en las elecciones de la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué pasa? Aparece Leopoldo López y aparece María Corina Machado y ellos llaman algo que ellos llamaron la salida. La salida de Leopoldo López y María Corina Machado no tenía por intención derribar al régimen. Tenía por intención ser una válvula que aliviara la presión que había en el país debido a que el pueblo había quedado molesto. Claro, te estoy hablando de años bastante más adelante de cuando empezamos a fundar este movimiento. Originalmente se llamó Movimiento del Ideal Extraordinario. Era una escuela donde estudiamos libros de autores como Agustín Laje y muchos otros, y empezamos a entender y a entrenar a muchos chicos en Venezuela de lo que realmente estaba pasando y por qué la opoficción tenía que ser destruida para poder salir de la tiranía. Después muchas otras personas empezaron a dar cuenta y hoy algunos son referentes que en el 2013 se vieron estafados, y por eso yo creo que hoy tenemos una gran oportunidad. Y el régimen sabe que la resistencia hoy tiene una oportunidad, y es que con la decepción actual de Edmundo y María Corina, nosotros podríamos abrir los ojos de la mayoría de los venezolanos y en consecuencia lograr hacer que el pueblo solucione este problema. Nosotros tenemos con qué, somos el mismo pueblo, somos los descendientes que acabamos con el Imperio Español. Lo sacamos no solo de nuestro país, lo sacamos de 5 países más. Nosotros no solamente eso, después pasamos 100 años de guerras civiles porque todo el mundo quería ser presidente. Hemos tenido una historia violenta de la que tal vez no tengamos motivos para estar muy orgullosos, pero no somos cobardes. Y ahora tenemos una tiranía aplastándonos y sometiéndonos, y lo que propone la resistencia es muy simple y sencillo. Ellos nos quitaron la república, entonces es nuestro derecho natural reclamar nuestra libertad natural y rehacer el pacto social para poder tener una república que funcione. En Venezuela habría que rehacer la Constitución, habría que rehacer todo el sistema político, todo el sistema judicial, todo, el sistema educativo. Habría que hacer una reestructuración general de básicamente todo, porque todo fue destruido. Cuando hablas de salir porque fuiste básicamente amenazado, o estabas en riesgo, cuando sales, ¿qué métodos toman? ¿Salen por tierra? ¿Salen porque no te veo llegando a un aeropuerto y que las autoridades del aeropuerto vean tu identidad y saben que estás siendo buscado? Entonces,
esa experiencia me parece que, primero que nadie debería vivirla, tener que huir de tu propio país, porque sabes que la tiranía te busca porque representas una amenaza. Pero cuéntanos un poco cómo es esa experiencia de tener que huir de tu país. Mira, yo no soy una persona que llore normalmente, y mucho menos en público, pero ese fue el día que más lloré en mi vida. Yo me fui de mi país no queriendo hacerlo, nunca quise salir de mi país, tal vez como turista, pero nunca tuve la idea ni el sueño de salir de Venezuela, por eso no tenía visa, no tenía nada, así que tuve que salir por tierra, salí por la frontera, yo no tenía orden de captura, tenía gente buscándome. Bueno, te cuento una anécdota. En el año 2017, en el centro de la ciudad, en la noche estábamos planificando hacer una gran barricada. Era una barricada que esperábamos permaneciera por lo menos una semana allí. Teníamos el apoyo de la comunidad, teníamos nuestro equipo listo, buscamos troncos, tumbamos árboles grandes y teníamos los camiones para llevar todo esto. Y a las 3 de la mañana mandamos adelante los chicos que corrían más rápido y luego vamos los demás con carretillas y con todo llevándolo. Resulta que el SEBIN estaba esperándonos, tragando flecha en sentido contrario. Venía una patrulla, machito, con todas las luces apagadas, sin ninguna identificación, a toda velocidad. Cuando ya estábamos llegando a la esquina, bueno, tuvimos que correr. Yo recuerdo que yo, como iba con una de las carretillas, iba detrás, suelto la carretilla, llego hasta la puerta de la casa donde estábamos, espero que entre hasta el último. Cuando entra el último, cierro la puerta y siento la patada que le está dando del otro lado el funcionario. Uno de los chicos se había metido debajo de un auto en un estacionamiento, en un edificio del frente, y él los pudo ver a los funcionarios. Ninguno tenía identificación, todos tenían la cara tapada y todos tenían armas largas. En ese momento estaban desapareciendo distintas personas que estaban liderando barricadas en Venezuela. Y bueno, nosotros tuvimos que salir por el techo, saltar para otro edificio. Estuvieron buscándonos más o menos hasta el mediodía con varios autos civiles, pero que pasaban una y otra vez esperando que apareciéramos. Hasta que pudimos salir de eso. Eso fue un intento de asesinato en nuestra contra. Y fue algo planificado. Nosotros lo hicimos todo con sigilo. Obviamente alguien, seguramente de la comunidad, habría pasado la información al régimen. Eso fue antes de lo que te digo. También pues, hubo una persona, un ex alcalde de la ciudad de Barquisimeto, que era un líder de la MUT, o es un líder de la MUT, que me llamó y me pidió una reunión, porque mis podcasts les estaban dando duros a ellos, desde el día que ellos anunciaron el plebiscito, que nosotros desde el primer momento dijimos, esto es la traición. O sea, nos van a traicionar, están pidiendo que destranquemos las calles, están preguntándonos, nos quieren preguntar si queremos tumbar a Maduro. Teníamos 6 meses en la calle y nos están preguntando si queremos tumbar a Maduro. Esto es la traición. Él me cita, no se da esta reunión, no era de mi interés, y estoy seguro que él fue el que le dijo a la gente del régimen, miren, ¿saben qué? Esta persona está causando daño. Y te lo digo porque incluso antes, en el 2015, una persona que era de la MUT y que luego pasó al PSUV, me llama y me propone que me pase al PSUV y me ofrece un carro nuevo, me ofrece un cargo importante en una empresa expropiada, y me dice, no tienes necesidad de meterte en política, solamente quiero que aparezcas en televisión, tú con tu grupo, y digas que, bueno, que nos das el apoyo y más nada, pues, y que nos apoyes. Obviamente le dije que iba a terminar preso. Entonces ellos primero te sondean, o sea, le dije que él iba a terminar preso. Ellos primero te sondean y cuando ven que no pueden comprarte, bueno, entonces te buscan para liquidarte, para atemorizarte, lo que sea. En el caso pues de nosotros, al igual que con la información que manejamos en el día que fueron a arrestar a Vasco da Costa, también manejamos información de que a mí me iban a matar. O sea, la intención era liquidarme y por eso pues tuve que salir del país. Pero como tal, orden de captura no tengo. Igual que tampoco tenían los más de 300 personas que mataron durante esos días en Venezuela. Entonces enfrentamos un régimen que no le importa la ley, que no le importa que tú quieras hacer las cosas bien, que no le importa que tú quieras, que tú lo que estés diciendo sea la pura y absoluta verdad. Ellos simple y sencillamente quieren seguir con su negocio criminal. Y si tú te opones, eres
un posible blanco de ellos cuando ellos se cansen. Realmente es lamentable todo lo que sucede en Venezuela, toda esta realidad que muchas veces la gente desconoce por ignorancia, y lo más triste es que hayan personas que sigan creyendo que la oposición o la opoficción es una solución para el problema de Venezuela. Bueno, gracias José, gracias por todo este tiempo, por toda esta información. Espero realmente de corazón que esto lo puedan escuchar las personas y que cuando lo escuchen abran los ojos, despierten y se unen a esta contrarrevolución, a esta rebelión que bien necesaria que es en estos momentos para realmente deshacerse de la tiranía en Venezuela dirigida por Nicolás Maduro y terminar de desenmascarar, y yo diría que incluso también que hagan pagar con la justicia a toda la opoficción. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias. Bueno, lo pueden seguir también en sus redes sociales, José Carusi. Sí, en Twitter aparezco como Carusi90 con K, Carusi con K y con C antes de la I y normal, porque mi anterior Twitter me lo clausuraron después de una pelea con unos chavistas también. Bueno, entonces allá lo tienen en las redes sociales. Él es José Carusi y esto es Hablando con Rilo, con la producción de Jennifer Montilla, y será hasta un nuevo episodio. Muchísimas gracias. Esto fue Hablando con Rilo. Nos despedimos. Hasta la próxima ocasión. Hablando con Rilo.